Para la lección 256 del libro de ejercicios de un curso de milagros. Texto de un curso de milagros. La función de la razón. ¿Por qué no soy consciente de lo que no puede ser sino como es? La percepción selecciona y configura el mundo que ves. Literalmente lo selecciona siguiendo las directrices de la mente. Las leyes del tamaño, de la forma y de la luminosidad tendrían validez quizá si otras cosas fueran iguales, pero no lo son. Pues es mucho más probable que halles lo que buscas que lo que prefieres pasar por alto. La apacible y queda voz que habla en favor de Dios no se ve ahogada por los estridentes gritos e insensatos arranques de furia con los que el ego acosa a aquellos que desean escucharla. La percepción es una elección, no un hecho. Pero de esta elección depende mucho más de lo que te puedes imaginar. Pues tu creencia acerca de quién eres depende enteramente de la voz que elijas escuchar y de los panoramas que elijas ver. La percepción da testimonio únicamente de esto, nunca de la realidad. Puede mostrarte, no obstante, bajo qué condiciones es posible tener conciencia de la realidad o aquellas en las que nunca sería posible. La realidad no necesita tu cooperación para ser lo que es, pero tu conciencia de ella necesita tu ayuda, ya que tener esa conciencia es algo que tú eliges. Si le prestas oídos a los dictados del ego y ves lo que él te indica ver, no podrás sino considerarte a ti mismo insignificante, vulnerable y temeroso. Experimentarás depresión, una sensación de no valer nada, así como de sentimientos de inestabilidad e irrealidad. Creerás que eres la desvalida víctima de fuerzas que están más allá de tu control y que son mucho más poderosas que tú. Y creerás que el mundo que fabricaste rige tu reino y rige tu destino, pues tendrás fe en eso. Pero no creas que porque tengas fe en eso, ello puede ser así que sea real. Hay otra visión y otra voz en la que reside tu libertad, que tan solo está aguardando tu decisión. Y si depositas tu fe en ellas, percibirás otro ser en ti. Este otro ser considera que los milagros son algo natural, pues son tan simples y naturales para él como respirar lo es para el cuerpo. Constituyen la respuesta obvia a las peticiones de ayuda, que es la única que él ofrece. Los milagros le parecen antinaturales al ego, porque no entiende cómo es posible que mentes separadas puedan influenciarse unas a otras. Y si estuviesen separadas, ciertamente no podrían hacerlo. Pero las mentes no pueden estar separadas. Este otro ser es perfectamente consciente de esto, y así reconoce que los milagros no afectan la mente de otro, sino la suya propia. Los milagros siempre cambian tu mente, pues no hay ninguna otra. No te das cuenta de hasta qué punto la idea de la separación ha interferido en el ejercicio de la razón. La razón mora en el otro ser que has excluido de tu conciencia, y nada de lo que has permitido que permanezca en ella es capaz de razonar. ¿Cómo va a ser posible que aquel segmento de la mente que está desprovisto de razón pueda entender lo que es la razón? ¿O pueda comprender la información que ésta le podría suministrar? De este segmento pueden surgir todo tipo de preguntas, pero dado que la pregunta básica solo puede proceder de la razón, él jamás la podrá plantear. Al igual que todo lo que procede de la razón, la pregunta básica es simple y obvia, si bien aún no se ha planteado. Mas no creas que la razón no la podría contestar. El plan de Dios para tu salvación no se habría podido establecer sin tu voluntad y consentimiento. Tuvo que haber sido aceptado por el Hijo de Dios, pues lo que Dios dispone para él no puede sino aceptarlo. Y Dios no dispone nada sin su Hijo, ni su voluntad depende del tiempo para consumarse. Por lo tanto, lo que se unió a la voluntad de Dios tiene que encontrarse en ti ahora, puesto que es eterno. Tienes que haber reservado un lugar en el que el Espíritu Santo puede morar y donde ya se encuentra. Él tiene que haber estado allí desde que surgió la necesidad de él, la cual quedó satisfecha en este mismo instante. Eso es lo que tu razón te diría si escuchases.
Mas es claro que ese no es el razonamiento del ego. El hecho de que la naturaleza de tu razón le sea ajena al ego es prueba de que no hallarás la respuesta en él. No obstante, si esto es así, dicha respuesta tiene que existir, y si existe para ti y su propósito es tu libertad, debes ser libre de encontrarla. El plan de Dios es muy simple, nunca es indirecto, ni se derrota a sí mismo. Dios no tiene otros pensamientos excepto los que extienden su ser, y en eso tu voluntad tiene que estar incluida. Así pues, debe haber una parte en ti que reconoce su voluntad y la comparte. No tiene sentido preguntar si lo que tienes que ser, si lo que tiene que ser como es, lo es. No tiene sentido preguntar si lo que tiene que ser como es, lo es. Pero sí tiene sentido preguntar, ¿por qué no soy consciente de lo que no puede ser sino como es? Pues debe haber una respuesta para ello si el plan de Dios para tu salvación no le falta nada. Y no puede faltarle nada porque su fuente no conoce la incompleción. ¿Y dónde podría encontrarse la respuesta sino en la fuente? ¿Y dónde estás tú sino allí donde se encuentra esa misma respuesta? Tu identidad, que es un efecto tan verdadero de esa fuente como lo es la respuesta, tiene por lo tanto que estar unida a ella y ser lo mismo que ella. Por supuesto que sabes esto y mucho más que esto. Pero cualquier parte del conocimiento supone una amenaza tan seria para la disociación como todo el conocimiento en sí. Y dispondrías de todo el conocimiento con cualquier parte de él. Y aquí la parte que tú puedes aceptar. Puedes ver lo que la razón te señala porque los testigos a su favor son inequívocos. Solo aquellos que son completamente dementes podrían hacer caso omiso de ellos, y tú ya has dejado atrás esa etapa. La razón es un medio que sirve para los fines del Espíritu Santo por derecho propio. No se puede reinterpretar ni recanalizar para que se ajuste a la meta del pecado, tal como se hace con otros medios, pues la razón está más allá del alcance de los medios del ego. La fe, la percepción y la creencia pueden estar mal ubicados y servir de apoyo tanto para las necesidades del gran invocador como para las necesidades de la verdad. Pero la razón no tiene cabida en la locura, ni se puede adaptar a sus fines en modo alguno. La fe y la creencia están firmemente arraigadas en la locura y conducen la percepción hacia aquello que la mente ha considerado valioso. Pero la razón no participa en esto en absoluto, pues si se aplica la razón, la percepción cesaría instantáneamente. La razón no forma parte de la demencia, pues ésta depende eternamente de la ausencia de aquella, y enteramente de la ausencia de aquella. El ego nunca hace uso de la razón porque no es consciente de su existencia. Los que son parcialmente locos tienen acceso a ella y solo ellos la necesitan. El conocimiento no depende de la razón y la locura la mantiene afuera. La parte de la mente donde reside la razón se consagró, de acuerdo con tu voluntad, en unión con la de tu Padre, al deshacimiento de la demencia. Allí el propósito del Espíritu Santo se aceptó y se consumó simultáneamente. La razón le es ajena a la demencia y aquellos que hacen uso de ella han adquirido un medio que no puede dedicarse al pecado. El conocimiento está mucho más allá de lo que se puede lograr, pero la razón puede servir para abrir las puertas que tú le cerraste. Ya estás muy cerca de esto. Tu fe y tus creencias han cambiado y has hecho la pregunta que el ego nunca haría. ¿No te dice tu razón ahora que la pregunta debe haber emanado de algo que tú no conoces, pero que aún así debe ser parte de ti? La fe y la creencia, apoyadas por la razón, producen forzosamente un cambio en tu percepción, y con este cambio se le hace sitio a la visión. La visión se extiende más allá de sí misma, tal como lo hace en el propósito al que sirve, así como todos los medios para su consecución. Manual para el maestro de un curso de milagros. ¿Qué relación existe entre la curación y la expiación? La curación y la expiación no están relacionadas, son lo mismo. No hay grados de dificultad en los milagros porque no hay grados de expiación.
Este es el único concepto total que es posible en este mundo, porque es la fuente de una aceptación completamente unificada. La idea de una expiación parcial no tiene sentido, del mismo modo como es imposible que haya ciertas áreas en el cielo reservadas al infierno. Acepta la expiación y te curarás. La expiación es la palabra de Dios. La expiación es la promesa de Dios. Acepta su palabra y ya no quedará nada que pueda dar lugar a la enfermedad. Acepta su promesa y todo milagro se habrá realizado. Perdonar es curar. El Maestro de Dios ha decidido que aceptar la expiación para sí mismo es su única función. ¿Qué puede haber entonces que Él no pueda curar? ¿Qué milagro se le podía negar? El progreso del Maestro de Dios puede ser lento o rápido. Si reconoce la naturaleza inclusiva de la expiación, su progreso es rápido. Pero si por algún tiempo excluye de la expiación ciertas áreas problemáticas, su progreso es lento. En algunos casos, se alcanza una súbita y total conciencia de lo perfectamente aplicable que es la lección de la expiación a todas las situaciones, mas esos casos son relativamente raros. El Maestro de Dios puede haber aceptado la función que Dios le ha encomendado mucho antes de haber comprendido todo lo que esa aceptación le aportaría. Solo el final es seguro. En cualquier momento a lo largo de su camino, puede alcanzar el entendimiento necesario de lo que significa la total inclusión. Si el camino le parece largo, que no se desanime. Ya ha decidido qué rumbo quiere tomar. Eso fue lo único que se le pidió. Y habiendo cumplido con lo requerido, ¿le negaría a Dios lo demás? Para que el Maestro de Dios progrese, necesita comprender que perdonar es curar. La idea de que el cuerpo puede enfermar es uno de los conceptos fundamentales que el sistema de pensamiento del ego. Dicho pensamiento le otorga autonomía al cuerpo, lo separa de la mente y mantiene intacta la idea del ataque. Si el cuerpo pudiese enfermar, la expiación sería imposible. Un cuerpo que pudiese ordenarle a la mente hacer lo que él le place, podría sencillamente ocupar el lugar de Dios y probar que la salvación es imposible. ¿Qué quedaría entonces que necesite curación? Pues el cuerpo se habría convertido en señor de la mente. ¿Cómo podría entonces devolvérsele la mente al Espíritu Santo sin destruir el cuerpo? ¿Y quién querría la salvación a ese precio? Ciertamente no parece que la enfermedad sea una decisión, ni tampoco cree realmente que lo que quiere es estar enfermo. Tal vez pueda aceptar la idea en teoría, pero rara vez la aplica de manera consistente a todas las clases de enfermedad que percibe en sí mismo o en los demás. No es tampoco en este nivel donde el Maestro de Dios invoca el milagro de la curación. Él mira más allá de la mente y del cuerpo, y ve únicamente la faz de Cristo resplandeciendo ante él, corrigiendo todos los errores y sanando toda percepción. La curación es el resultado del reconocimiento por parte del Maestro de Dios de quién es el que necesita ser curado. Este reconocimiento es aplicable solo a algunas cosas. Es verdad con respecto a todas las cosas que Dios creó. En dicho reconocimiento se subsanan todas las ilusiones. Cuando el Maestro de Dios no puede curar, es porque se ha olvidado de quién es. De esta forma, la enfermedad de otro pasa a ser suya. Al permitir que esto suceda, se identifica con el ego de otro y por lo tanto, confunde a éste con un cuerpo. Al hacer esto, se niega a aceptar la expiación para sí mismo, y es imposible que pueda ofrecérsela a un hermano en el nombre de Cristo. De hecho, será incapaz de reconocer a su hermano en absoluto, pues su Padre no creó cuerpos y por consiguiente, solo estará viendo en su hermano lo irreal. Un error no puede corregir otro error, y una percepción distorsionada no cura. Hazte a un lado, Maestro de Dios. Hazte a un lado, Maestro de Dios. Has estado equivocado. No señales el camino, pues has perdido el rumbo. Dirígete de inmediato a tu Maestro, el Espíritu Santo, y deja que Él te cure. La ofrenda de la expiación es universal. Es aplicable por igual a todo el mundo y en cualquier circunstancia. En la expiación reside el poder de curar a cualquier persona de cualquier clase de enfermedad.
No creer esto es ser injusto con Dios y por ende serle infiel. El que está enfermo se percibe a sí mismo como separado de Dios. ¿Quieres verle tú además separado de ti? Tu tarea es sanar la sensación de separación que le hizo enfermar. Tu función es reconocer por él, por tu hermano, que lo que cree acerca de sí mismo no es verdad. Tu perdón debe mostrarle eso. Curar es simple. La expiación se recibe y se ofrece. Habiéndose recibido, tiene que haberse aceptado. Es en el recibir donde yace la curación. Todo lo demás se deriva de este único propósito. ¿Quién podría limitar el poder de Dios? ¿Quién entonces podría determinar quién se puede curar y de qué enfermedad y qué debe permanecer excluido del poder de perdonar de Dios? Esto ciertamente sería una locura. La función de los maestros de Dios no es imponer límites al Padre, ya que no es su función juzgar a su Hijo, y juzgar al Hijo es limitar a su Padre. Ambas cosas están igualmente desprovistas de sentido. Sin embargo, esto no se comprenderá hasta que el Maestro de Dios reconozca que juzgar y limitar son un mismo error. Con esto recibe la expiación, pues deja de juzgar al Hijo de Dios y lo acepta tal como el Padre lo creó. Ya no se encuentra separado de Dios, dictando dónde se debe administrar la curación y dónde debe negarse. Ante su hermano, ahora el Maestro puede decir con Dios: Este es mi Hijo amado, que fue creado perfecto y que permanecerá así eternamente. Ante su hermano, ahora el Maestro puede decir con Dios: Este es mi Hijo amado, que fue creado perfecto y que permanecerá así eternamente. Tema especial para las lecciones 241 a 250. ¿Qué es el mundo? El mundo es una percepción falsa. Nació de un error. Nació del pensamiento de separación y no ha abandonado su fuente. Persistirá mientras se siga abrigando el pensamiento que le dio vida. Cuando el pensamiento de separación haya sido sustituido por uno de verdadero perdón, el mundo se verá de una manera completamente distinta. El mundo se verá de una manera que conduce a la verdad, en la que el mundo no puede sino desaparecer junto con todos sus errores. Al desaparecer el pensamiento de separación, la fuente del mundo ha desaparecido también, al igual que sus efectos. El mundo se fabricó como un acto de agresión contra Dios. El mundo es el símbolo del miedo, y el miedo es la ausencia de amor. El mundo, por lo tanto, se fabricó con la intención de que fuese un lugar en el que Dios no pudiese entrar y en el que su Hijo pudiese estar separado de él. Esa fue la cuna de la percepción, pues el conocimiento no podría haber sido la causa de pensamientos tan descabellados. Mas los ojos engañan y los oídos oyen falsedades. Ahora es muy posible cometer errores porque se ha perdido la certeza. Y para sustituir la certeza nacieron los mecanismos de la ilusión, que ahora van en pos de lo que se les ha encomendado buscar. La finalidad de los mecanismos de las ilusiones es servir el propósito para el que se fabricó el mundo, de modo que diese testimonio de él y lo hiciera real. Dichos mecanismos ven en sus ilusiones una sólida base donde existe la verdad y donde se mantiene aparte de las mentiras. No obstante, no informan más que de ilusiones, las cuales se mantienen separadas de la verdad. Del mismo modo en que el propósito de la vista fue alejarte de la verdad, puede asimismo tener otro propósito. Todo sonido también puede convertirse en la llamada de Dios, y aquel a quien Dios designó como el Salvador del mundo, puede conferirle a toda percepción un nuevo propósito. Sigue la luz y verás el mundo tal como lo ve Él.
Oye solo su voz en todo lo que te habla, y deja que Él te conceda la paz y la certeza que tú desechaste, pero que el cielo salvaguardó para ti en Él. No nos quedemos tranquilos hasta que el mundo se haya unido a nuestra nueva percepción. No nos demos por satisfechos hasta que el perdón sea total. Y no intentemos cambiar nuestra función. Tenemos que salvar al mundo. Pues nosotros que lo hemos fabricado tenemos que contemplarlo a través de los ojos de Cristo, de modo que aquello que se concibió para que muriese pueda ser restituido a la vida eterna. Lección 256 de un curso de milagros. Toma una respiración profunda, inhalando y exhalando. Dios es mi único objetivo hoy. Dios es mi único objetivo hoy. La única manera de llegar a Dios aquí es mediante el perdón. No hay otra manera. Si la mente no le hubiese concedido tanto valor al pecado, ¿qué necesidad habría cabido de encontrar el camino que conduce a donde ya se encuentra? Si la mente no le hubiese concedido tanto valor al pecado, ¿qué necesidad habría de encontrar el camino que conduce a donde ya te encuentras? ¿Quién tendría una incertidumbre? ¿Quién podría estar inseguro de lo que es? ¿Y quién podría seguir durmiendo entre espesas nubes de duda con respecto a la santidad de aquel que Dios creó libre de pecado? Aquí solo podemos soñar, pero podemos soñar que hemos perdonado a aquel en quien todo pecado sigue siendo imposible. Y esto es lo que elegimos soñar hoy. Dios es nuestro objetivo, y el perdón, el medio por el que nuestras mentes por fin regresan a Él. Y así es, Padre nuestro, como queremos llegar a ti por el camino que tú has señalado. No tenemos otro objetivo que escuchar tu voz y hallar el camino que tu sagrada palabra nos has señalado. Y es así, Padre nuestro, como queremos llegar a ti por el camino que tú has señalado. No tenemos otro objetivo que escuchar tu voz y hallar el camino que tu sagrada palabra nos ha señalado.